Para dar inicio a la jornada, los invitamos a ponerse de pie para entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia. Invitamos a la doctora Mónica de Grave, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, a entregar un reconocimiento al doctor Julián Domínguez con motivo de los 50 años de Confecámaras. En este momento se dirigirá a ustedes el presidente de Confecámaras, doctor Julián Domínguez. Muy buenos días, qué gusto sentir estas vibraciones tan poderosas de nuestros líderes camerales y de tantos ilustres invitados que nos acompañan hoy. Con la rectoría de nuestro señor presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez, a quien le expreso en esta segunda ocasión que nos acompaña nuestra inmensa gratitud. Estuvo con nosotros muy recién iniciado su mandato, y hoy lo tenemos en este recorrido tan maravilloso que ha sido el del mundo de las cámaras. Un saludo a la señora vicepresidente de la República, doctora Marta Lucía Ramírez de Rincón, al señor ministro de Comercio, Industria y Turismo, doctor Juan Manuel Restrepo Abondano, gran aliado, gran socio en todas estas causas del desarrollo productivo del país, a la señora ministra de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, la doctora Silvia Cristina Costaín Rengifo, a la señora consejera presidencial para la competitividad y la gestión público-privada, doctora Clara Elena Parra Beltrán, gran compañera de luchas, si me permite esa expresión, doctora Clara, en los temas de la competitividad. Al señor director de Colciencias, el doctor Diego Fernando Hernández Lozada, que ayer compartió con este auditorio el nuevo modelo que llevará a Colciencias a convertirse en el ministerio.
al señor presidente de Fiducoldex, el doctor Andrés Raúl Guzmán Toro, a la señora presidenta de Fontur, doctora Raquel Garavito Chaparral, a la señora presidente de la Junta Directiva de Confecámaras, la doctora María José Bengoechea, a nuestros queridos presidentes y funcionarios de las cámaras de comercio y de sus juntas directivas, agradecerle inmensamente a la doctora Mónica de Grave, al doctor Luis Echeverry, que nos han entregado este presente en el día de hoy. Compromete asumir nuevos retos, ese tipo de reconocimientos. A los congresistas que vienen acompañándonos en esta gesta por la competitividad, tratando siempre que el emprendimiento y oyendo nuestras dificultades, pues sea de verdad una causa también de Colombia. A los presidentes y representantes de los gremios y el sector empresarial, al doctor Jaime Alberto Cabal San Clemente, presidente de FENALCO, al doctor Juan Carlos Mira Pontón, presidente de Azocaña, a los conferencistas y panelistas nacionales e internacionales, a los señores de los medios de comunicación que han hecho un despliegue importante de lo que ha acontecido aquí, a María Isabel, mi señora María Alejandra, a los afiliados de todas las cámaras, señoras y señores. El pasado sábado, María Camila Osorio, una joven cucuteña, nos llenó de alegría con su triunfo como campeona del US Open, y cuando le dijeron que su revés no estaba fino, respondió: en ningún momento pensé en eso. La verdad es que no solo en el tenis, sino también en la vida me gusta ser positiva y no ver lo negativo. Steven Pinker, autor del popular libro En defensa de la ilustración, afirma que la dinámica de la información y la tendencia del ser humano a lo negativo hace que la gente crea que todo está fallando, que la gente es más pobre que antes, que hay más violencia. Dice que esto ha hecho mucho daño a Colombia, porque la evidencia muestra que el país ha tenido muchas mejoras. La tasa de violencia ha disminuido radicalmente. El país se ha vuelto más próspero y es una de las naciones del mundo que goza de una historia democrática ininterrumpida. Su llamado entonces es a reconocer el valor del progreso, es a reconocer hechos y datos concretos. Qué grandes mensajes los de esta coterránea joven que nos enorgullece, María Camila Osorio, y de este importante analista que es Steven Pinker. Nuestro país ha crecido en medio de las dificultades. Aún las crisis internacionales las ha sorteado con éxito, y gracias en parte a que ha sabido preservar ese gran tesoro que es la estabilidad institucional, por encima de las amenazas que pretenden minar los esfuerzos por la prosperidad y por la felicidad. Sobre todo cuenta con un capital humano inigualable, mujeres y hombres que siempre están abriendo caminos a la esperanza, como lo escribe bellamente William Ospina, nuestro escritor, en su reciente libro Guayacanal, que se refiere a la colonización antioqueña. Somos un país resiliente, somos un país fortalecido en la lucha de corrientes contrarias desde la creación bicentenaria. Confecámaras, que está celebrando 50 años, llegó en 1969, pero las cámaras que se remontan a los albores de la República han estado a lo largo de la historia. Eso les permite ver en perspectiva las condiciones del país y avisorar mucho mejor el futuro. Cuando nació Confecámaras, hace 5 décadas, el mundo vivía una época de grandes logros y revolución social. Neil Armstrong puso por primera vez un pie en la luna. Miles de personas se manifestaban contra la guerra de Vietnam. Ocurrió la primavera de Praga. Se hizo la primera transmisión ARPANET
que fue el germen, la semilla de Internet. Sinatra cantó por primera vez My Way, mientras los Beatles realizaban su último concierto en el edificio de su disquera. Y la economía mundial cerraba una década de gran crecimiento de su productividad industrial. En Colombia estábamos en el gobierno del presidente Carlos Lleras, gran modernizador del Estado. Prendía motores la campaña presidencial que ganaría el presidente Misael Pastrana, la última del Frente Nacional. El café jugaba un papel central de las exportaciones y producía ingresos que impulsaban la industrialización. Estábamos en el tránsito de un país rural a un país urbano. La población era de 21 millones de habitantes y el producto per cápita $308. Hoy somos 48 millones de habitantes con un PIB per cápita de $6.651, mientras los niveles de pobreza descendieron en estos 50 años 3 puntos porcentuales. 50 años de progreso empresarial. Según nuestros registros, en 1969 se registraron 1.527 empresas. El año pasado, 322.624 empresas. Y la economía ha sorteado de manera excepcional las crisis internacionales. La crisis de la deuda latinoamericana de inicios de los 80, la crisis financiera del 2008 y el reciente choque de los precios del petróleo en el 2014. En cada una de las crisis, los fundamentales macroeconómicos lograron un ajuste ordenado, traducido en repuntes del crecimiento económico por cuenta de políticas fiscales y políticas monetarias sólidas. Estas 5 décadas de la historia de las cámaras con confecámaras es la muestra fehaciente de que el país avanza, que las realidades desbordan las percepciones y que a pesar de los inmensos retos, todo permite pensar que estamos mejor que antes. Tenemos que aprender a mirarnos por lo que somos. Y lo que somos tiene mucho que ver con las instituciones. Permítanme entonces, como se ha resaltado aquí a lo largo de esta jornada por varios de nuestros conferencistas, resaltar la importancia de instituciones sólidas. Es urgente alertar sobre la necesidad del fortalecimiento institucional, porque el mundo está presenciando el derrumbe de muchas de sus instituciones, cuyas consecuencias en sus economías vienen siendo desastrosas. Por ello, Colombia debe seguir jugando y protegiendo para atesorar sus instituciones, entre ellas las cámaras, que son fundamentalmente la expresión ejemplar del arreglo institucional, según el cual, en su carácter de entidades privadas, llevan el registro mercantil desde 1931 como depositarias de la más completa información de la historia empresarial del país y dedican sus esfuerzos y sus recursos al crecimiento de los empresarios y sus entornos. Ello ha permitido que lleguemos al 2019 con 70.000 afiliados, 57 cámaras de comercio, con presencia en todo el territorio nacional, 4.7 millones de registros empresariales y sociales y un amplio despliegue de programas y acciones, cuya efectividad está reflejada en los resultados de la última encuesta de ANIF, que privilegian a las cámaras como sus mejores aliadas, el 75% de los empresarios. Esa visión realista, informada, de primera mano, nos permite mirar con optimismo al país, que tienen sus empresarios la vanguardia del desarrollo. Por eso, encontramos afortunado que su gobierno, señor presidente, asuma de frente la defensa del empresario, a costa incluso de grandes sacrificios, porque Colombia no está acostumbrada a que sus presidentes digan que el empresario es la piedra angular de la sociedad. Crecimiento del 3% del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de este año.
mientras la región proyecta, según el Fondo Monetario Internacional, un tímido 0.6% en América Latina, y las economías avanzadas el 1.9%, lo que posiciona a Colombia como la cuarta economía más grande de América Latina. Aumento del 24.4% de la inversión extranjera en el primer semestre, la mayor de los últimos 3 años. Avances en competitividad de 6 puestos en el IMD, respeto por la regla fiscal y disminución del déficit, crecimiento del 13.7% de las sociedades creadas en el primer semestre, son razones para tener fe en recorrer el camino trazado por usted, señor presidente. Ese camino que, como decía, empezamos a recorrer con usted y su equipo de gobierno hace un año, cuando vino a honrarnos con su presencia en los primeros días de asumir su mandato. Así entendemos la competitividad como agencias de desarrollo. Es por ello que, atendiendo el compromiso que asumimos en noviembre del año pasado con el Sistema Nacional de Competitividad, entregamos en este Congreso el Observatorio de Articulación en Competitividad, cuyas conclusiones indican una alta dispersión de esfuerzos y recursos, en buena hora en proceso de alineación por la Consejería para el Cumplimiento a cargo del doctor Carlos Enrique Moreno. Quiero destacar la confianza depositada en las cámaras de comercio para ejercer las secretarías técnicas de las comisiones regionales de competitividad con el reciente decreto que usted ha expedido. Sabremos honrar nuestro compromiso con el desarrollo desde las regiones y los ambiciosos objetivos del Sistema Nacional de Competitividad planteados y dinamizados por su gobierno, señor presidente. Y destacar una vez más el papel en este proceso de la doctora Clara Parra al frente de la Consejería. Ayer tuvimos la fortuna de tener de su gobierno a la vicepresidenta de la República, que viene liderando y animando el sistema de competitividad con la presidencia del Comité de Regionalización, tal como ha quedado en el nuevo arreglo institucional del decreto que usted expidió en el día de antier. Para nosotros esa es una garantía, como ella lo ha expresado, por su conocimiento, por su experiencia, por lo que ha venido haciendo por este país desde hace muchos años como líder, de que efectivamente usted está asignando, presidente, las mejores de sus personas, de sus equipos, a que lideren la competitividad, y eso nos anima y nos ilusiona muchísimo. Pero no nos hemos conformado con hacer inmensos esfuerzos por el progreso de nuestra sociedad. En un país huérfano de buena información para tomar decisiones, venimos ejecutando el más ambicioso proceso de convertir nuestras instituciones y nuestra información en instrumento decisorio para la competitividad. Producto de ello, contamos con la mejor tecnología existente para el recaudo y manejo de datos, sistemas electrónicos e inmensos depósitos digitales, solidez en el análisis de los datos y su implicación para la economía, con el propósito de aterrizar no en la especulación, sino en la inobjetable realidad empresarial y profundizar en los mecanismos que verdaderamente impactan la productividad del país. Nuestros datos y análisis han identificado las claves de las empresas que gozan de un crecimiento superior al promedio y al mismo tiempo tienen una larga vida. Son las que exportan, pero también aprovechan el mercado interno. Son las que innovan y estandarizan sus procesos, al paso que incentivan el capital humano y acceden al crédito a través de mecanismos alternativos de financiación. A partir de la evidencia de estos análisis que realizan las cámaras de comercio con Confecámaras como catalizador, las 57 cámaras de comercio vienen trabajando intensamente por impactar con sus acciones los factores de crecimiento de nuestras empresas, con un gran despliegue de programas y de proyectos que permitió que en el último año invirtieran 236.000 millones en proyectos y programas de alto impacto para los empresarios y modernos centros empresariales en Bogotá, Medellín, Yopal, Itagüí, Tunja, Sincelejo y El Espinal.
al servicio de los empresarios, de sus regiones y de sus entornos en sus localidades. Avanzamos también en la estrategia de la ventanilla única empresarial, que facilitará la vida de los empresarios, contribuye a la formalización y agrega valor a su actividad. Las cámaras de comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá y la DIAN fortalecieron la integración de sus sistemas y hoy es posible crear en su jurisdicción una sociedad comercial en solo 4 horas, medición que se toma para el ranking internacional del Doing Business. A esto se agrega que, de acuerdo con nuestro compromiso, entregamos el pasado 30 de agosto la plataforma tecnológica que permitirá la entrada en operación de la ventanilla única empresarial en las 56 cámaras de comercio restantes. Señor presidente, con ocasión de las facultades extraordinarias concedidas en el Plan de Desarrollo para facilitar los negocios, para hacer mejores los trámites y simplificarlo, hemos solicitado incorporar disposiciones que permitan avanzar en la facilidad de hacer negocios, lo que nos pondría a tono con el Doing Business y la OCDE. Consisten, por ejemplo, nuestras iniciativas en la reglamentación del registro rural, para que sea llevado por las cámaras como se vislumbró desde su creación por la Ley 1429 del 2010. Unificar el modelo de recaudo del impuesto de registro y mejorar los trámites de las entidades territoriales para la creación de empresas a través de la ventanilla única empresarial. Cumpliendo con el lineamiento de su Plan Nacional de Desarrollo de transformar a Colombia en un país productivo, actualmente 36 cámaras de comercio con cobertura en 656 municipios y 20 departamentos están implementando el programa de fábricas de productividad en alianza con Colombia Productiva. Con un gran esfuerzo de arranque, ya está en marcha en 1.300 empresas que tienen el potencial para ser intervenidas con el propósito de incrementar su productividad al menos en un 8% en esas empresas. Simultáneamente, 6 cámaras de comercio, como usted lo ha venido resaltando, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Manizales, en alianza con Impulsa Colombia, liderada diestramente por Ignacio Gaitán, están poniendo en marcha la estrategia de emprendimiento Se Emprende, el ecosistema para fortalecer las empresas colombianas involucradas en el desarrollo de productos de alta tecnología con potencial de crecimiento exponencial a 3 dígitos, como usted lo ha expresado. La meta es expandir esta estrategia a través de las cámaras, convirtiendo a Colombia en un referente de Latinoamérica en emprendimiento digital. Adicionalmente, el programa MEGA, transferido con generosidad por la Cámara de Comercio de Bogotá, actualmente se implementa en más de 680 empresas de 18 departamentos a través de 26 cámaras de comercio. En este marco, es primordial entender la naturaleza y las acciones de las cámaras de comercio y protegerlas, señor presidente, como usted lo ha venido haciendo. Como observadores de la realidad nacional, una inmensa preocupación surge de la dispersión de esfuerzos por parte de las instituciones públicas y privadas. El país requiere asociatividad, consensos y atender sus llamados, señor presidente, a hacer pactos por la unión, llamados que hoy como nunca son necesarios para que el país se preocupe por los grandes temas nacionales, los temas con mayúsculas, los que sí ameritan una discusión pública. La preservación del medio ambiente, la educación, la eficiencia logística, el empleo, la pobreza, el papel de nuestra sociedad en las regiones, el papel de los empresarios, el narcotráfico, ganarle la partida a la corrupción, son los grandes desafíos que no deben perderse en discusiones estériles, ideológicas o de fragor político. Colombia avanza por el camino correcto. Por ello rechazamos que minorías criminales pretendan copar los espacios de la realidad nacional, porque contradice lo que quiere el país
que por abrumadora mayoría quiere impregnar de dignidad y principios su tarea de buen obrar como colombianos, dirigido diestramente con nuestro presidente. No cabe duda que la violencia que pretenden incordiar la sociedad tiene que tener la condena de quienes estamos del lado de la legalidad. Por eso rechazamos enérgicamente las conductas de estos fascinerosos que no tendrán el impacto en una sociedad resiliente que puede en verdad avanzar a pesar de las dificultades, como lo he expresado. Nos ilusiona en el día de hoy poner en evidencia que su visión sobre la importancia de la economía naranja tiene fundamentos en hechos y datos, extraídos de las informaciones de las propias cámaras de comercio. Hicimos un estudio analizando los 32 sectores seleccionados por su gobierno como parte de la economía naranja. Encontramos que entre 2014 y 2018 se registró un mayor crecimiento y sobrevivencia de las empresas que conforman este sector focalizado por su gobierno. A partir del análisis de la trayectoria de las vidas de 7.431 empresas de los 32 sectores que nacieron en 2013, se estableció que sobreviven más aquellas que tienen acceso al crédito, las que exportan y se ubican en sectores priorizados por las iniciativas clúster lideradas por las cámaras de comercio. Sin duda, la economía naranja atraviesa por una etapa expansiva y su mercado exhibe baja saturación, por lo que las compañías nacientes tienen mayores perspectivas para consolidarse. Por eso celebramos la gran apuesta que usted ha hecho por las industrias creativas, señor presidente. Así como el año pasado le entregamos aquí mismo el estudio Impacto de las Cámaras de Comercio en el Desarrollo de Colombia, realizado por la Universidad de los Andes, hoy le entregamos el estudio Crecimiento, Supervivencia y Desafíos de las Empresas de la Economía Naranja. Este año estamos celebrando el bicentenario de nuestra independencia, el más claro ejemplo de que cuando los colombianos se unen en torno a un ideal, son capaces de vencer todas las adversidades y lograr lo que parecía un imposible. Así logramos nuestra añorada libertad. Así empezó la construcción de este país, cuya accidentada geografía, a pesar de su hermosura y feracidad, impuso un reto adicional para la creación de esta gran nación. Quiero invitarlos a todos a que celebremos los 50 años de Confecámaras, construyendo a partir de nuestras fortalezas, de los hechos y datos concretos en los que se reflejan los logros de nuestra lucha, también los retos, esa lucha de colombianos y colombianas, la lucha de nuestras empresas, la lucha de nuestras cámaras de comercio, todos los que hemos decidido creer en nuestro país, invertir en él, generar empleo y jugárnosla por Colombia. Señor presidente, la red cameral sabe bien que en Colombia más que pedir debemos aportar soluciones. Esa ha sido nuestra conducta invariable a lo largo de nuestra historia. Su buen entendimiento de lo que somos permite consolidar la misión y la gestión de las cámaras, que han perfilado a lo largo de su trayectoria unas entidades que son una conquista del empresariado colombiano, y su tratamiento debe ser en consecuencia diferenciado y apoyado. Hoy, en el marco de los 50 años de Confecámaras que agrupa el sistema centenario de las cámaras de comercio de Colombia, reafirmamos nuestro compromiso por el crecimiento económico del país y hacemos un llamado a la Unión Nacional a apoyar el pacto del Gobierno Nacional representado en el Plan Nacional de Desarrollo y el aporte de todos los sectores de la nación en propósitos comunes,
que es la única forma de avanzar por el progreso de Colombia. Señor presidente, cuente con las cámaras de comercio para seguir construyendo un país con más emprendimiento, con más equidad y con más legalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Domínguez. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez. Muy buenos días a todos ustedes. Es para mí un verdadero honor estar nuevamente en este encuentro anual de Confecámaras, pero además con un elemento especial, la conmemoración de los 50 años de un sistema que ha contribuido, que contribuye y que seguirá siendo un motor para el desarrollo de nuestro país. Mis felicitaciones a todos ustedes por este aniversario. Mis felicitaciones, doctor Julián. Lo saludo a usted siempre con amistad, con admiración. También mi saludo a María Isabel, su esposa, a su hija María Alejandra. Mi saludo a la doctora Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia. Mi saludo a la doctora María José Bengoechea, presidenta de la Junta Directiva de Confecámaras. Mi saludo también a todos los señores y señoras ministros y ministras, a los honorables congresistas que nos acompañan, a los presidentes y directivos de las cámaras de comercio. Mi saludo a todos los altos funcionarios del Gobierno Nacional. Quiero, doctor Julián, esta mañana hacer unas reflexiones muy profundas sobre el temario de este encuentro, porque Confecámaras se reúne a conmemorar sus 50 años de existencia, planteándose el interrogante de cuáles son y cuáles deben ser los detonantes del crecimiento. Pareciera una discusión, claro, obvia y por supuesto necesaria, pero yo creo que hay que llevar esta discusión al plano de lo que Colombia es hoy y a dónde queremos que llegue Colombia en las próximas décadas. Cuando se habla de crecimiento, no es solamente una estadística, no es una cifra. Cuando se habla de crecimiento, se habla de la transformación estructural de la sociedad. Y yo he apelado muchas veces, cuando hablo de crecimiento, a hacer comparaciones. Colombia hoy es un país que tiene un ingreso per cápita inferior a los $8.000, pero al mismo tiempo es un país que acaba de ingresar a la OCDE. Y cuando nosotros comparamos a nuestro país con los demás países que están con nosotros en esa asamblea permanente de diálogo y cooperación económica, nos damos cuenta que la gran mayoría de los países que nos acompañan tienen ingresos per cápita superiores a los $30.000. Y entonces la pregunta que nos debemos hacer es, ¿cuánto se demorará Colombia para llegar a esos niveles de ingreso per cápita que nos permitan situarnos en ser un país de ingreso alto? Porque esa debe ser la meta nacional, el propósito nacional para las próximas décadas. Sencillamente nos demoraríamos más de 100 años creciendo al 1%. O podríamos hacerlo en 20 años si creciéramos al 7%. Esa es la gran tarea que tenemos por delante. No es si el crecimiento es la conversación o la discusión, sino que tiene que ser el propósito nacional, pero tiene que ser un crecimiento orientado también a que cuando se van alcanzando mayores niveles de expansión económica, también se deben traducir en un mayor bienestar para la sociedad. Y esa ha sido la tarea que nuestro gobierno ha planteado desde el primer día. La planteé en algunos de los debates presidenciales
a los que usted generosamente me invitó, aquí mismo con ustedes. Hace tan solo unos años hacíamos esa reflexión. Y por eso, si vamos a hablar de los detonantes del crecimiento, me parece muy importante que hoy, que tengo la posibilidad de dirigirme a todo este plenario de Confecámaras, un año después de haber llegado a la presidencia, nos hagamos las preguntas de dónde estábamos, dónde estamos y para dónde vamos. Y ese primer interrogante de dónde estábamos, a mí me parece muy necesario para abrir una conversación. No porque sea una conversación que se tenga que hacer siempre en retrospectiva, sino porque es importante para que en el mismo sentido que usted ha planteado sobre las reflexiones de Steven Pinker, entendamos que hay progresos que merecen celebrarse, no con ánimo jubiloso y victorioso, sino para seguir perseverando para alcanzar mejores niveles. Y ahí es donde yo quiero hacer la primera reflexión. Por años en este país, la política económica se centraba, era en 4 o 5 macroindicadores, pero el crecimiento no era el punto central de la discusión. Era más el control de la inflación, era más la política monetaria, era más la diversificación exportadora, pero pareciera que el crecimiento no estaba en la conversación. ¿Y por qué lo digo? Porque por años se cometieron grandes torpezas en el país, como la de hacer la política fiscal siempre para que el Estado creciera sus gastos, pero a costa de financiar esos gastos adicionales, asfixiando con impuestos al sector privado, a la micro, a la pequeña, a la mediana empresa, que son los llamados a generar crecimiento. Y así estaba Colombia. Reformas fiscales que se hacían cada 2 años y siempre el Estado buscando gastar más, pero pasándole la cuenta de cobro al empresario. Era como si el empresario se hubiera convertido en una especie de vaca lechera que se ordeña en función del apetito de gasto del Estado. Y eso al final del día terminaba impactando negativamente las aspiraciones de crecimiento de Colombia. Por eso no es mentira que el año 2017 cerró con un crecimiento del 1.4%, porque al mismo tiempo que teníamos ese crecimiento, teníamos tasas efectivas de tributación, según el tamaño de las empresas que podían superar el 50, el 60 o el 70%. Y que al mismo tiempo nos hacían perder competitividad, productividad, y nos hacían perder el atractivo para los inversionistas. Porque cuando la política fiscal se hace solamente en función del apetito de gasto y se le transfieren esos costos a las empresas, lo único que se termina generando es un inmenso ambiente de incertidumbre jurídica para el desarrollo empresarial. También cuando miramos el dónde estábamos, el país llegó a tener un déficit del 4% del PIB hace no menos de 3 años. Y ese déficit lo acompañaba también una inflación elevada, pero más dramático aún, lo acompañaba de alguna manera una pérdida de competitividad, porque el apetito regulador de todas las actividades privadas también se estaban convirtiendo en impuestos adicionales. Ese diagnóstico lo compartí en este auditorio hace tan solo 2 años y medio. Y le dije a los colombianos que la razón por la cual nosotros queríamos hacer un proceso de cambio empezaba por dignificar el papel del empresario en la sociedad. Porque Colombia necesitaba decirlo con claridad y sacudirse de lo que ha sido una práctica desdeñosa en muchos países de América Latina, que es dejar que el empresario caiga en convertirse en la especie de un balón de fútbol en una confrontación ideológica entre izquierda y derecha, pero sobre todo donde la izquierda siempre quería utilizar
al Estado como una especie de opositor al desarrollo empresarial, porque dejaba que los empresarios cayeran en una falsa polarización o en una inducida polarización que lo convertía en el eje de una confrontación de clases. Y esa tragedia la han vivido muchos países y tristemente la ha vivido un país vecino y hermano que vio cómo el sector privado terminó convertido en la gran manipulación de una lucha de clases que para lo único que sirvió fue para que se quedaran en el poder los que arruinaron y esquilmaron al Estado venezolano. Como no queríamos y como no queremos que eso ocurra jamás en nuestro país, tenemos que salir de la actitud vergonzante de muchos gobiernos que no defendían con ahínco al empresariado, porque consideraban que si lo defendían, entonces quedaban expuestos a los ataques de los mismos que los quieren arrinconar en esa lucha de clases. Yo les dije a ustedes que quería aspirar a la presidencia y que quería ser el presidente de Colombia para dignificar el sentido de la empresa en la sociedad colombiana, para que la armonizáramos en virtud del artículo 333 de nuestra Constitución, que reconoce la función social de la empresa y que reconoce que es en el espíritu de la función social de la empresa como nosotros podemos construir una mejor sociedad. Y aquí estamos para ratificarlo. Y lo digo con pasión, apreciados amigos, porque este es un país de espíritu emprendedor. Y el emprendedor no tiene ni color político ni color partidista. Es parte del ADN de un país donde en todos los rincones aparece un ciudadano, una ciudadana con el deseo de empezar un negocio. Además con una tenacidad resiliente, porque en muchas regiones del país hacer empresa es un acto de arresto, de valentía y muchas veces casi temerario. Pero vemos cómo en el país crecen empresas, nacen empresas y quieren además ir generando empleo. Reconocer esa realidad es lo que nosotros hemos planteado desde el primer día de nuestro gobierno. Y hoy puedo decirle, doctor Julián, que no vengo a hacer una rendición de cuentas plana, sino decirle a Confecámaras que lo que le propusimos al país está en ejecución, que en 13 meses de gobierno hemos logrado plantearle al país por primera vez en años una política tributaria que le reduce la tasa efectiva de tributación a los que quieren hacer empresa en Colombia. Ese descuento del 100% del IVA en los bienes de capital es transformador, como lo es el descuento del 50% del ICA, como lo es el régimen simple, como lo es el desmonte gradual de la renta presuntiva, como lo es también la transparencia y la claridad para que los nuevos emprendimientos no tengan que nacer asfixiados y que durante los primeros 7 años para las empresas de base tecnológica y en las industrias creativas surjan con 0 impuesto de renta a cambio de una mínima inversión y de una generación mínima de puestos de trabajo, como lo ratifiqué el día de ayer, firmando ese decreto para que las empresas que nazcan en Colombia en esos sectores tengan la posibilidad de verse más competitivas. Le hemos hecho una apuesta clara también al campo, porque el emprendimiento también es rural y por eso estamos próximos a sacar el decreto que reglamenta esa ley de reactivación económica en lo que tiene que ver con 0 impuesto de renta para los nuevos emprendimientos rurales durante los primeros 10 años, también a cambio de un mínimo de inversión y un mínimo de empleos. Esa articulación de políticas es muy importante porque le hemos cumplido al país con esa visión. Quienes han analizado de manera clara y transparente los beneficios ya pueden considerar que la sumatoria de toda esa eliminación de carga puede representar una reducción de cerca del 20% en la tasa efectiva de tributación
o inclusive superior dependiendo del tamaño de las empresas. Esas son actitudes claras y reales. Pero adicionalmente, doctor Julián, que buscan motivar la inversión en nuestro país. Y esa inversión es la que se traduce en crecimiento. Todavía recuerdo algunas opiniones que decían que esas medidas no iban a generar crecimiento de manera rápida. Pues lo cierto es que el año 2017 cerró con un crecimiento del 1.4 y los primeros trimestres de nuestro gobierno llegó al 2.8 y la expectativa de este año está por encima del 3, cuando América Latina apenas crece al 0.5%. Y eso muestra el talante de lo que es Colombia, pero todavía muestra más nuestra resiliencia porque esos niveles de crecimiento no son comparables con otros países, porque los otros países no tienen 1.4 millones de migrantes en el territorio, ni mucho menos. También tienen que enfrentar choques externos como los que se pueden presentar fácilmente en América Latina. Colombia le muestra al mundo no solamente que su economía está creciendo, sino que ese crecimiento también viene acompañado de indicadores dicientes, como uno que se conoció ayer, doctor Cabal, donde se veía que el consumo de los hogares llegó al crecimiento más alto de los últimos 44 meses, o donde nosotros también veíamos con muchísimo entusiasmo que la inversión extranjera directa en el primer semestre creció un 24% en el país. De manera que si hay alguien que quiera controvertir la evidencia, ahí la tiene, para que se dé cuenta que el proceso de crecimiento empezó, está en marcha y vamos a seguir trabajando por él. Y a ese proceso lo acompaña también el ver que Colombia tuvo en el 2018 el mejor año de la historia del turismo. Y que este año se va a mejorar, porque tendremos nuevamente el mejor año de la historia del turismo en nuestro país. El año pasado fueron 4.2 millones de visitantes no residentes. Este año no solamente esperamos aumentar la cifra, sino que también tengamos la mayor tasa de ocupación hotelera de los últimos 15 años. Y eso muestra que Colombia está siendo siempre bien percibido. Pero eso no viene aislado. Viene también con un gobierno que se ha propuesto reactivar la economía en todos los frentes. Que el 70% de los proyectos 4G de infraestructura que estaban paralizados hoy están en ejecución y pueden mostrar que el sector está creciendo a 2 dígitos, casi en un 14%. Hemos entendido que en el sector de vivienda, particularmente en el de interés social, hay una recuperación notoria. Y en el no bis, donde veníamos prácticamente con unas cifras bastante lánguidas, también se está dando un proceso de recuperación que esperamos se manifieste con más claridad en el segundo semestre de este año. Pero todo esto también cae en la concepción de un país que hoy se ve en América Latina como un lugar seguro para la inversión. Hemos ratificado nuestro grado de inversión en los mercados internacionales, hemos puesto en marcha una misión que reforma los mercados de capital y adicionalmente estamos viendo que los grandes fondos internacionales de emprendimiento quieren venir a Colombia. Y como si fuera poco, en tan solo un año de gobierno, logramos que el Foro Económico Mundial abriera en nuestro país, en Medellín, el primer centro para la cuarta revolución industrial en un país hispanoparlante y hace parte de uno de los 5 centros de la cuarta revolución en el mundo, porque Colombia se ve como un país de transformaciones tecnológicas. En tan solo un año, doctor Julián, hemos triplicado la capacidad instalada de energías renovables no convencionales. Recibimos menos de 60 megas, hoy vamos casi por 180 y hemos asegurado inversiones en lo que fue la subasta de cargo por confiabilidad para superar 1.500 megas y seguramente con el éxito que esperamos tener en la subasta de largo plazo superaremos con creces esas metas. Hemos puesto en marcha la ley de movilidad eléctrica
que va a permitir la sustitución y transformación del parque automotor del país, también trayendo inversiones en electrolineras, en capacidad de carga doméstica, pero adicionalmente con unos incentivos tributarios que pueden hacer a Colombia el país más atractivo para la producción de esos vehículos en los próximos años en América Latina. Si nosotros vemos esos avances, también miremos los avances que hemos tenido en materia de telecomunicaciones. Sacamos adelante en un año la ley de las TICs, que puede atraer al país más de 2.000 o 3.000 millones de dólares en inversión para que lleguemos al año 2022 con un 70% de cobertura de Internet de alta velocidad. Este año llegaremos a 1.000 puntos urbanos de comunidades que se sentían en el ostracismo por la falta de conectividad. Y eso muestra que Colombia también está en ese ciclo transformador. Yo hago todas estas menciones para que nosotros también entendamos que es parte de nuestra responsabilidad no sentirnos triunfalistas, pero también reconocer el progreso. Decía alguien que uno de los problemas que tenía Colombia era que a Colombia le costaba celebrar el progreso, porque son tantas las necesidades que en materia de logros, cuando se alcanza uno, siempre se está pendiente de la tarea que falta. Pero lo cierto es que estas diferencias son notorias en una América Latina turbulenta y que enfrenta muchísimos desafíos. Pero para nuestro gobierno, en esos tres componentes de legalidad, emprendimiento y equidad, esta capacidad del sector privado para generar bienestar también tiene que ir acompañada de una política social que sea efectiva. A mí me alegró mucho esta semana llegar a Florencia, Caquetá, y ver que en un año ya tenemos 67.000 jóvenes que están llegando gratuitamente a la universidad pública a través del programa de Generación E. A mí me motiva que en un año más de 420.000 hogares estén recibiendo el agua potable por primera vez y más de 480.000 estén disfrutando del saneamiento por primera vez, o que haya 16.000 familias que están recibiendo por primera vez en el país la luz eléctrica con paneles solares unifamiliares en las zonas apartadas de Colombia. Esas son transformaciones que están en marcha y que queremos lograr todos los días. Pero déjenme pasar a uno de los temas centrales también del crecimiento. Es cierto que tenemos retos de seguridad, pero los advertimos a tiempo. A mí me gusta de manera permanente estar revisando lo que se decía en otras épocas. Como senador siempre denuncié con muchos compañeros que los cultivos ilícitos estaban teniendo un crecimiento exponencial y que se iban a convertir en la más grande amenaza de seguridad para nuestro país. Pues no nos digamos mentiras. Haber visto cómo desde el 2015 hasta el 2018 pasamos de menos de 60.000 hectáreas a más de 200.000 hectáreas, se convirtió en un combustible para los grupos violentos. Muchos que han querido autodenominarse con razones políticas para tratar de buscar los mismos beneficios hacia el futuro de los que fueron en el pasado sus hermanitos mayores. Otros sencillamente están en connivencia con los carteles mexicanos. Y aunque Colombia ha tenido tantos avances, doctor Julián, yo también quiero hoy decirles a ustedes que Colombia no va a dejar jamás que los violentos le arrebaten la esperanza. Que nosotros en un año de gobierno logramos por primera vez en 7 años parar ese crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos. Y tuvimos una reducción, es cierto, pero no la suficiente. Tenemos que todos los días ser más asertivos y más eficaces. Y ese no puede ser un motivo de debate ideológico o político o partidista. Porque enfrentar los cultivos ilícitos no es ni de izquierda ni de derecha. Eso es un asunto de sentido común por el bienestar de los colombianos, por la recuperación de los territorios, por evitar que los violentos capturen las administraciones locales para lavar su dinero o sencillamente para proteger sus estructuras delictivas. Nuestra meta tiene que seguir empleando todos los mecanismos que nos permitan parar ese crecimiento
llevarlo a una reducción sustancial y recuperar la seguridad en todo el territorio nacional. Y aprovecho para decir sobre eso dos cosas. Este es un gobierno que no hace política con la paz, pero que busca tener una política de paz con legalidad. Porque la paz no se construye si no es con el imperio de la ley en el territorio y también con la inversión social, pero no con los discursos demagógicos, sino con la planeación de vida en el momento debido, con la ejecución de vida. En 13 meses de gobierno, es notorio, cuando se comparan con los 20 meses anteriores, solamente se habían adelantado 2 proyectos productivos colectivos, en nuestro gobierno 27. En 20 meses se lograron elaborar 2 planes de desarrollo con enfoque territorial, aquí 14 y se cerraron los 16. Y se ha avanzado en un sentido de catastro multipropósito con un sentido nacional, porque cuando empezó nuestro gobierno solamente el 5% del catastro, doctor Julián, estaba actualizado. Nosotros queremos dejarle al país una herramienta para que en el 2022 el 60% del catastro esté actualizado y lleguemos al 100% en el año 2024. Esos son avances que son claros y notorios. Nosotros no tenemos razón por la cual no apostarle al éxito de los que quieren avanzar en la reincorporación y dejar el camino de la violencia. Y lo hemos mostrado con claridad y hemos tenido además el reconocimiento de la comunidad internacional, como ayer lo hizo la delegada de Exteriores de la Unión Europea o como lo ha hecho el propio Consejo de Seguridad. Porque aquí no se trata de hacer alaracas, sino de ser asertivos con los resultados. Pero que sea esta también la ocasión para decir que así como avanzamos con toda la pasión para que los que quieren dejar la violencia lleguen a la reincorporación exitosa, también seremos implacables con los que quieren volver a la reincidencia, a manipular al país, a amedrentar al país. Y hay algunos que muchas veces tratan de apelar ahora en la época de la velocidad de los mensajes digitales a tratar de generar pánicos y zozobras. Es cierto, Colombia tiene retos de seguridad y no pretendemos eludirlos. Esa ha sido nuestra actitud, pero también reconozcamos que en lo que va corrido del año tenemos una reducción del homicidio cercana al 4%, una reducción del secuestro que supera el 50%, una reducción de las lesiones personales que supera el 20%, una reducción en el hurto a residencias, establecimientos comerciales, automotores. Y sí, tenemos retos de seguridad ciudadana, que tampoco los queremos eludir. Todo lo contrario, estamos próximos a sacar una política de seguridad ciudadana, donde nosotros podamos desvertebrar esas estructuras que intimidan muchas veces la confianza del ciudadano. Pero hago todas estas reflexiones porque, doctor Julián, ¿para dónde va Colombia? Si ya hemos hablado dónde estamos y de dónde venimos. Colombia tiene que seguir caminando por el camino de la legalidad, porque nosotros no podemos pretender construir una paz sostenible en el país si no hay un sentido de legalidad, si no hay un sentido de rechazar las vías de hecho, si no hay un sentido de responsabilidad para que nadie agreda a un miembro de la fuerza pública, si no hay también una exigencia para un comportamiento ejemplar de todos los que portan el uniforme de la patria, si no somos eficaces en la derrota del contrabando, si no somos eficaces en la derrota de la corrupción. La legalidad es la piedra angular para la construcción de la paz sostenible en nuestro país, y este gobierno seguirá promoviendo una cultura de legalidad. ¿Para dónde vamos en emprendimiento? Así como hemos dado ese camino claro en la cuarta revolución industrial, también permítanme decirles a ustedes, a las cámaras de comercio, lo agradecidos, lo motivados que estamos por ver cómo ustedes han entendido y han hecho realidad
la economía naranja en los territorios. Hay algunos que tratan de afectar o de satanizar o demonizar la economía naranja porque dicen es que ese es un tema de Duque. No, afortunadamente yo no tengo esas vanidades. Yo no trabajo temas para que queden escriturados con mi nombre. Yo lo que busco es que la sociedad pueda trabajar con la cultura, con la creatividad y con la innovación como un factor necesario para la transformación del capital humano y también para detonar crecimiento. Eso no le pertenece a nadie individualmente. Lo que sí deberíamos es lograr que nos pertenezca a todos los colombianos, porque ese es uno de los temas que mejor nos diferencia ante los ojos del mundo. Porque este país puede tener reservas limitadas de petróleo, de gas y de minerales, pero este país tiene reservas ilimitadas de talento, de creatividad, de cultura, de folclore, de tradición ancestral. Y lo que la economía naranja busca es potenciar esa riqueza para nuestro propio desarrollo. ¿Cómo me motiva ver los informes de Confecámaras cuando este año el más del 40% de la creación de nuevas empresas en el primer trimestre correspondían a los sectores de la economía naranja? ¿Cómo me motiva ver a las ciudades lanzando las áreas de desarrollo naranja? ¿Cómo me motiva ver casos como el de la ciudad de Cali, doctor Esteban Piedradita, que ha hecho una apuesta histórica por este sector, pero que ahora la ha reafirmado con el liderazgo de la Cámara de Comercio? ¿Cómo me alegra ver a la Cámara de Comercio de Bogotá, también doctora Mónica, enamorada de la cultura porque Bogotá tiene el 40% del PIB creativo de Colombia? ¿Cómo me alegra ver a los amigos de Valledupar, también entendiendo que ahí está el verdadero encuentro entre el turismo y la cultura? ¿Cómo me alegra ver también a la Cámara de Comercio del Huila, apostándole ahora por un centro empresarial que lo quieren llamar Orange, para que lleguen todos los emprendedores creativos del Huila para mostrarle al mundo y al país lo que se está produciendo? Y así yo podría ir cámara por cámara y dándome cuenta que aquí están los mejores aliados de un sector que a veces no vemos su dimensión, pero el aporte al PIB es del 1.8%. Eso es casi el doble del aporte al PIB que tiene el sector cafetero, doctor Alejandro Corrales. Y por eso es tan importante también que la economía naranja en la región cafetera sea también ese gran aliado de un sector tan importante para nuestro país, en la política social, en la agenda que tenemos con las comunidades y adicionalmente que ha logrado mostrarle al mundo la más importante de las cooperativas de producción campesina de toda la región. Todo esto es para mostrar que hacia el futuro ahí también hay un sector. Que nosotros queremos que Colombia sea el Silicon Valley de América Latina porque estamos teniendo los mejores nodos de emprendimiento, como ahora con la campaña Se Emprende liderada por Impulsa. Que queremos que Colombia siga eliminando trámites con la campaña Estado Simple, Colombia Ágil, donde ya van más de 1.100 trámites intervenidos, digitalizados o simplificados. Que queremos adicionalmente que las fábricas de productividad sean ese instrumento a través del cual las cámaras de comercio asesoran y son mentores de las empresas que se están transformando en el país. Y adicionalmente, que Colombia se posicione como un país que es el lugar más importante para la inversión en toda nuestra región. Eso nos ayuda con crecimiento. Y yo no puedo dejar pasar de hacerle un reconocimiento hoy más que merecido a mi compañera en esta tarea, a la doctora Marta Lucía Ramírez de Rincón, quien ha ayudado a conformar esos pactos por el crecimiento y por el empleo. Muchas gracias, vice, porque son por ahora 12 pactos con más de 530 compromisos que están en ejecución y en monitoreo permanente, porque esto es una labor de todos. Para allá va Colombia. Una Colombia que transita hacia el crecimiento con equidad y la legalidad como un factor fundamental. Y no podemos dejar de lado también nuestro compromiso ambiental, que es vital, porque en Colombia tenemos el 40%, un poco más del 40% de nuestro territorio continental en selva tropical húmeda y más de un 35% en esa cuenca amazónica. 40% o más, casi el 50% de los páramos del mundo. Tenemos un país con esa gran riqueza natural que nos obliga a tener una política de economía circular, donde queremos que las cámaras también sean nuestro socio ideal. Y quiero cerrar haciendo una reflexión sobre las cámaras de comercio. Para mí, las cámaras de comercio son una expresión muy clara de lo que es nuestro país: resiliencia,
pero también trabajo en equipo. Porque las cámaras de comercio hubieran podido quedarse en la comodidad tradicional del registro mercantil. Pero las cámaras entendieron que en estos 50 años, por lo menos desde que existe esta confederación, todos los años hay un elemento adicional de innovación. O son los centros de conciliación, o son los centros empresariales, o son los nodos de innovación, o son sencillamente las facultades de capacitación a los empresarios, o es la transferencia de tecnología, o es la promoción de las industrias creativas. En fin, las cámaras de comercio se reinventan todos los días en función de las dinámicas de la sociedad colombiana. Y eso es digno de ser aplaudido. Y por eso este gobierno no solamente quiere ser un aliado, sino que quiere fortalecer el sistema de las cámaras de comercio para que le tengan siempre una mejor respuesta a todos los ciudadanos de nuestro país. La ventanilla única, doctor Julián, promesa mía de campaña, está en marcha. El trabajo con las cámaras ahora para uno de los retos más grandes, que es la promoción de las empresas de bienestar e interés colectivo, las empresas BIC, las empresas B, ministro José Manuel. Que no vaya a quedar yo aquí jalándole las orejas a un ministro, pero sí pidiéndole que ligerito necesitamos ese decreto, porque las cámaras de comercio van a ser las aliadas para que las empresas B se multipliquen en todo el territorio. Que las fábricas de productividad lleguen a los emprendedores, pero también un favor, que las cámaras también nos ayuden en esa agenda de promoción de las industrias creativas, también hacer una gran capacitación nacional sobre lo que es la propiedad intelectual, cómo se protege, cómo además se tiene que cuidar para representar el conocimiento de los emprendedores creativos en nuestro país. Yo quiero que el sistema de cámaras, doctor Julián, sea un sistema cada vez más articulado a la agenda de competitividad, como usted bien lo dice. Pero adicionalmente que las cámaras nos ayuden a hacer esos pactos que hoy tenemos sectorialmente a nivel nacional, traducirlos al trabajo del día a día en lo local. Y cierro con esto. Las cámaras de comercio son lo que son porque también han estado inmunes de alguna manera, o por lo menos en muchos lugares del país, a la tentación de la politiquería y del clientelismo, aunque a veces trata de asomar por ahí las manitos. Pero lo cierto, doctor Julián, es que las cámaras tienen éxito porque se han concentrado en mirar, como decimos coloquialmente los colombianos, para adelante. El desarrollo de las cámaras de comercio es por Colombia y por eso se mira para adelante. Yo lo he dicho muchas veces, una de las ventajas que tiene este gobierno es que aquí no hay reelección. Luego, yo no soy candidato a nada, yo lo que busco es trabajar por Colombia y mirar para adelante, para que este país crezca y progrese. Y en eso seguimos trabajando de la mano, doctor Julián. Son 50 años de Confecámaras y vendrán 50 años más. Pero aquí tienen un gobierno que quiere a este sector, que quiere trabajar con este sector, que tiene además un ministro como José Manuel Restrepo, trabajando todos los días con y por las cámaras de comercio, que tenemos un Fontur que quiere trabajar en la promoción turística del país con ustedes, que tenemos adicionalmente programas de economía circular para que los temas ambientales se trabajen con ustedes en los territorios. Tenemos un gobierno donde el INVIMA, donde el ICA necesita trabajar cada vez más articulado para que nosotros resolvamos muchos de los trámites de manera rápida para que eso traiga competitividad y productividad. Todo esto tiene que ver con crecimiento, pero lo más importante para el crecimiento, más allá de las cifras, de las reflexiones, de la filosofía, es valorar la evidencia de los avances que tiene Colombia y seguir con optimismo mirando para adelante, porque Colombia no para. Muchísimas gracias.